Edgar Allan Poe. Sabemos mucho, o quizás demasiado poco, de la vida de este autor, y antes de entrar en materia os voy a contextualizar muy brevemente de la trágica vida que llevó Edgar Allan Poe, aunque en este vídeo me voy a centrar únicamente en los relatos, en su obra, y bueno, en intentar convenceros de que le deis una oportunidad a este autor, si no lo habéis hecho ya, porque yo creo que este autor merece mucho la pena. Edgar Allan Poe fue un escritor y poeta, entre otras cosas, nacido en Boston en el año 1809. Nacido de dos actores de teatro, quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Fue acogido por una familia de origen escocesa donde viajarían y donde Edgar Allan Poe pasaría 5 años de su infancia entre Londres y Escocia. En el año 1820 regresaron a Estados Unidos y Edgar no tardaría mucho en empezar a trastear con el alcohol y con otras sustancias como el láudano. Aunque esto también se cree que solo son rumores falsos difundidos por el mayor enemigo de Edgar Allan Poe. A la edad de 26 años se casó con su prima pequeña, que solo tenía 13 años, y 7 años después esta moriría por tuberculosis. Y solo 2 años después de su muerte, el mismo Edgar Allan Poe muere en extrañas circunstancias. Unos pocos días antes de ser hospitalizado y donde acabaría muriendo, se le encontró en la calle en un estado de confusión, un estado de shock y sin poder explicar qué es lo que le había llevado a estar allí plantado sin saber de dónde viene y con ropa que no era suya. Murió en el hospital unos pocos días después y hasta día de hoy todavía se desconoce la causa de su muerte. Como habéis podido ver, Edgar Allan Poe vivió sumido en una tragedia constante llena de muerte. Y esto se ve reflejado en sus obras, que tienen un carácter muy oscuro y único y que acabó influenciando en muchos autores de los más grandes, como por ejemplo H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Dostoyevsky, Baudelaire, Ray Bradbury y la lista continúa hasta el infinito. Edgar Allan Poe escribió muchos relatos, me parece que 67, escribió poemas, no sé cuántos, y escribió una novela. Yo os voy a hablar de los relatos, que he leído unos cuantos, también he leído poemas, pero desconozco del tema completamente, y la novela la dejaré para un futuro vídeo expresamente sobre ese libro. Los relatos cortos de Edgar Allan Poe tienen entre 7 y 60 páginas, o sea que ya veis que son muy cortos, y en él nos plantea una situación única, ya sea de suspense o de terror, rodeado de una ambientación gótica y que envuelve un misterio o un mal desconocido que acecha, que te atrapa completamente. Los personajes de su relato no son comunes a ningún otro, con la excepción de uno. Me parece que el único que es común a varios relatos, que se llama C. Augusto Dupin, o C. Auguste Dupin, algo así, y que fue el personaje que inspiró a Sherlock Holmes, a Hércules Poirot, diría que Arsène Lupin también, por su brillante capacidad de análisis e ingenio que usa para desvelar misterios imposibles. Y el orden que yo os recomendaría para empezar a leer sus relatos cortos, si todavía no lo habéis hecho, sería empezar por El hundimiento de la casa User, que es un relato muy corto y que para mí representa muy bien la ambientación gótica, el suspense o el terror de Edgar Allan Poe. Seguido de El corazón delator, que me parece que es su obra mejor valorada, también muy corta y que representa muy bien la esencia de Edgar Allan Poe. Y después Los crímenes de la Rue Morgue o Los asesinatos de la calle Morgue, que en lo personal es mi favorito, es un poquito más largo y además es el primero de los 3 relatos de C. Augusto Dupin, este personaje tan característico. Este no es tanto de terror como misterio y suspense, pero a mí es el que en lo personal me ha gustado más. Todos estos y la gran mayoría de los relatos y poemas de Edgar Allan Poe están gratis para leer en digital. Os dejaré en la descripción el link a uno de ellos o, si se puede, a una lista con todos los relatos y poemas de Edgar Allan Poe. El orden que os he planteado es completamente subjetivo, podéis leer lo que más os llame la atención, pero yo creo que así os hacéis una buena idea del estilo y la esencia de Edgar Allan Poe, además leyendo 3 relatos que son para mí de los mejores. De todas formas, también os voy a dejar en la descripción un enlace a mi puntuación sobre todos los relatos que he puntuado por separado para que podáis ver cuál me gusta más y cuál menos. Pero la tendencia en mi caso es que los que escribió posteriormente, en años posteriores, son los que a mí en lo personal me suelen gustar más. Siguiendo con la prosa de Edgar Allan Poe, esta es elegante, es muy detallada, muy pulcra y describe perfectamente los sentimientos del protagonista, la situación que te plantea, te envuelve en la atmósfera, la verdad es que es espectacular. Dependiendo de la edición que leas te puedes encontrar con una prosa más o menos fácil de leer, pero yo te voy a hablar de estas 3, que son Alma Clásicos Ilustrados, Círculo de Lectores me parece del 68
y esta que es de Edaf y es la que hay en Kindle. Originalmente Edgar Allan Poe escribía de forma muy intensa, con un lenguaje muy cuidado, pero que a día de hoy se nos queda pues un poquito lejos. Por eso la mayoría de ediciones, por lo menos desde el 68 hasta día de hoy, que son las que conozco, están muy revisadas y adaptan mucho el lenguaje para que sea más fácil de leer o para que sea más acorde al lenguaje actual. Pero como sigue dependiendo mucho de la edición, pues os voy a comentar las diferencias entre estas tres. Primero la de Biblioteca Edaf, que es la que está en Kindle por 2 euros y pico. Tiene un lenguaje muy simple, es muy fácil de leer. No es la que más me gusta, ya os explicaré por qué, pero sí que si tenéis un e-reader, queréis compraros esta porque vale bastante poco, os la podéis comprar perfectamente. Mi única pega es que incluye muy pocas narraciones y ningún poema de Edgar Allan Poe. Pero como en Kindle también tenéis las versiones gratuitas que están muy bien, pues podéis complementarlo con esto. La edición de Círculo de Lectores del 68, que me la regaló mi abuela, ¿vale? Era de mi abuela, ahora es mía, y que también leyó mi tío, que en paz descanse, e incluso escribió algún poema suyo en las últimas páginas. Por esto es una edición muy especial para mí. Esta edición del Círculo de Lectores incluye bastantes relatos, además los principales, no incluye ningún poema como suele ser lo habitual, y me parece que tiene el lenguaje más simple o más fácil de leer de los tres que tengo. Uno puede pensar que al ser de hace 50 años va a ser más complicado que el más nuevo que tengo, y sin embargo no, me parece un lenguaje muy simple, muy adaptado y que se hace muy fácil de leer. Obviamente esto también hace que se vaya un poquito la esencia o que te quites de encima un poco la esencia de Edgar Allan Poe, pero si a ti lo que te apetece es conocer los relatos, aunque no sea la más fácil de conseguir a día de hoy, pero esta edición es muy recomendable. Y por último tenemos la de Alma Clásicos Ilustrados, un favorito del canal, que viene, obviamente, como el nombre indica, ilustrado, con ilustraciones de John Colhart, que es el mismo que hizo las de Drácula, por ejemplo, y esta edición la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. El lenguaje que se emplea en esta edición me parece una mezcla idónea para leer a Edgar Allan Poe. Y esto es porque está adaptado a día de hoy, se puede leer perfectamente, pero mantiene mucho la esencia, con las frases inmensas, con los diálogos tan enrevesados que tiene Edgar Allan Poe. Que por cierto, se me olvida decir, los diálogos de Edgar Allan Poe son magníficos también. Así que si tienes la oportunidad recomiendo mucho esta edición. El lenguaje no es tan simple como las otras dos que he mencionado, pero precisamente si quieres captar un poco más la esencia de Edgar Allan Poe, además aquí vienen muchos relatos suyos, no vienen todos porque son muchísimos, pero vienen un montón. Y no solo eso, además vienen 4 poemas, cada relato trae una ilustración propia, el poema del cuervo también trae una ilustración, y es que además es precioso, con cuervitos aquí y todo. Y antes de finalizar, pues simplemente os voy a comentar que los poemas me han gustado mucho, la ambientación es muy buena, son muy tétricos, muy lúgubres, están muy bien para no tener ni idea de poemas, me han gustado bastante, y mis favoritos son El Cuervo y Annabel Lee. Aunque el de las campanas y Un sueño en un sueño me gusta mucho la rima que tiene. Y ya está, ahora solo queda que tú le des una oportunidad, que aproveches ya que bajas a la descripción y me sigas en Goodreads, que ahí suelo avisar de todos los vídeos, publico o puntúo todo, bueno, y actualizo todo lo que voy leyendo, alguna vez hago incluso una reseña escrita, y yo qué sé, si ves que puntúo con 5 estrellas un libro que es una castaña, pues puedes ir a comentar, no tienes ningún criterio, no sé. Así que espero que os haya gustado el vídeo, me podéis dar un like que siempre se agradece, podéis suscribiros para más vídeos de esta índole o de otra, y me podéis dejar en los comentarios lo que opináis de este autor, o si tenéis otro que os gustaría del que alguien hablase, que yo lo puedo hacer, y nos vemos en el próximo vídeo, así que a tout à l'heure.